cambias de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo tú siempre me levantas, si me pierdo tu amor me alcanza. Eres quien me alumbra mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia, es fiel y nunca falla. Si me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión de día domingo. Creemos que Dios tiene algo especial para tu vida en esta noche. Somos Iglesia en Casa y desde casa cantamos, adoramos el nombre del Señor y recibimos una palabra también que es de fortaleza para nuestra vida. Así que oramos dedicando este tiempo de reunión. Hemos hecho muchas actividades en el día, pero ahora es nuestro tiempo de altar, tiempo de reunión, tiempo de estar toda la familia reunidos para recibir una palabra del Señor. Padre, bendice este tiempo, tú eres poderoso, has de obrar en nuestros corazones, hemos de sentir una vez más tu presencia, oh Dios. Creemos por algo especial. Gracias te damos. Amén y amén. Cante al Señor. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar dónde estaba cuando tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser, y cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Al pensar dónde estaba cuando tu mano me
cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón. Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Amén. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Aleluya, Amén, Jesús. Maravilloso Padre celestial. Aleluya. Bueno, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Amén. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste
cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Como todos ustedes saben, estamos orando por el pastor Armando Borjas. Él el día martes tuvo un accidente y bueno, vimos la mano poderosa del Señor. Él ha sido trasladado aquí a Santa Fe desde el martes en la madrugada. El día viernes ha sido operado de la columna, así que de una vértebra. Creemos, vemos hasta hoy, podemos decir que vimos la mano poderosa del Señor, pero creemos por mucho más. Creemos que Dios es poderoso y Él ha de bendecir su vida y Él ha de seguir obrando, Él ha de seguir restaurando cada vértebra, cada parte de su cuerpo que ha sido dañada por este golpe ha de ser restaurada. Creemos en esa mano poderosa del Señor, agradecemos a todos los que han estado orando. Miren, no podemos dar nombres porque son cientos de hermanos, pastores, miembros de la congregación, familia, amigos, todos orando al Señor por la vida de nuestro pastor, por la vida de Armando, el pastor de allí de Reconquista, un hijo de la casa, un hijo espiritual de aquí de la iglesia. Así que, bueno, seguimos creyendo por buenas noticias y seguimos orando para ver la mano del Señor restableciendo cada parte de su cuerpo. Damos gracias a todos los que han estado orando y seguimos, seguimos orando por él. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar dónde estaba cuando tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Solo, nunca tuve miedo,
sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Amén. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Aleluya, Santo. Amén, Jesús. Maravilloso es el Padre celestial. Aleluya. Bueno, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Amén. Bien, hermanos, buenas noches a todos en este domingo hermoso que nos ha dado el Señor para estar juntos, para estar cerca uno de otro. Nos acercamos a través de las redes, estamos comunicados y qué bueno es estar comunicados. No, la mejor manera de comunicarnos por estos medios es una manera muy buena, porque al no tener nuestras reuniones naturales, presenciales, estamos con problemas para estar juntos, no nos permiten estar juntos, pero estamos juntos a la distancia, estamos juntos a través de este medio, y usted reúnase con su familia para celebrar estos cultos, para estar en la presencia del Señor y para compartir la palabra de Dios, que es tan importante en la vida cristiana, tan importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. En este tiempo tenemos siempre que estar orando. La Biblia nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando por todos los santos. No debemos olvidar a ninguno de nuestros hermanos, que arme una lista, o quizás en el teléfono usted tiene contactos, ahí tiene a sus hermanos y en el momento de oración usted los tiene a todos allí para que pueda orar por sus hermanos, y así cada uno, orando en todo tiempo, dice, no de vez en cuando, no cuando me acuerdo. A veces sucede que sentimos una carga especial por algún hermano o alguna hermana. Bueno, allí oramos de una manera especial, creyendo que Dios va a hacer un milagro, porque seguramente si usted tiene una carga especial por esa persona, por ese cristiano, sabe que algo está pasando con él o con ella. Pero en este tiempo, hermanos, no tenemos que aflojar, no tenemos que desanimarnos como iglesia. Yo quisiera mirar la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos,
en el capítulo 28 del libro de los Hechos, encontramos aquella situación que le tocó vivir a Pablo, aquel hombre de Dios que estaba predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios por todos lados. Ahora no iba, vamos a mirar un poquito lo que fue pasando. Usted ya conoce estos últimos capítulos del libro de los Hechos, que nos narran la historia de aquel hombre que en su final estaba tan activo como en los primeros años. Se cree que alrededor de 30 años predicó el apóstol Pablo por diferentes lugares del mundo de aquella época. Un transhumante del Evangelio, un hombre que sentía la pasión, que había aprendido en él aquello que Jesús había dicho en la gran comisión, diciéndoles a sus discípulos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel mandato que dio el Señor también a los discípulos, diciendo que en Judea, en Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. O sea, el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Con quiénes? Con personas como usted y yo, que van extendiendo el Evangelio, que van extendiendo la palabra de Dios, que van hablando la palabra de Dios por diferentes lugares. Hace tiempo atrás, años atrás, había un anciano de otra iglesia, un hombre que andaba permanentemente, era parte del paisaje de la ciudad. Él iba en bicicleta y donde había gente esperando el colectivo, él se bajaba, repartía tratados, repartía volantes y hablaba del Señor. Y así toda su vida pasó predicando el Evangelio. Fue un misionero en su propia ciudad, fue un misionero que no tuvo siempre en su vida el predicar el Evangelio. Y recuerdo otro, también un anciano en Mar del Plata, un hombre que cuando en aquel entonces los trenes de Mar del Plata a Buenos Aires estaban abarrotados de gente en plena temporada, usted lo veía a este hombre con un Nuevo Testamento de esos que reparten los gedeones, y él pasaba por todos los vagones diciendo: arrepiéntanse porque Cristo los ama, y un montón de cosas, predicando el Evangelio. Esas personas son evangelistas que Dios levanta en nuestras ciudades, en nuestra sociedad. Quizás vos no vas a hacer eso, quizás te da vergüenza, pero sí comunicándote con alguien, porque siempre alguien tiene una necesidad imperiosa del Señor. Vamos a mirar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Es el naufragio que sufrió Pablo, el naufragio del barco, pero no de su vida y de ninguna de las vidas que iban en ese barco. Usted recuerda un poquito todo lo que fue pasando anteriormente, en los anteriores capítulos 25, 26, 27, 28. Usted recuerda que la gente comenzó a agolparse en contra de Pablo, en contra de él. Hay similitud entre la vida de Pablo y su maestro, porque él sabía que Jerusalén, tanto Jesús lo sabía, que Jerusalén, como Pablo, que Jerusalén era una ciudad llena de pasiones encontradas, llenas de odios, llenas de hombres queriendo sacar a los romanos
permanentemente se levantaban, una ciudad convulsionada. Pero allí fueron. No les importó lo que les esperaba, pero ellos cumplieron el propósito de Dios. El plan de Dios siempre se cumple, he titulado este mensaje. El plan de Dios, ¿cuál era sobre la vida de Pablo? Primero yo le voy a leer un versículo que dice el capítulo 23, verso 11, dice Pablo: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Como has testificado, como has hablado de mí en Jerusalén, yo tengo un proyecto, que hables en Roma también. Ahora, el viaje a Roma no faltaron dificultades. La Biblia relata esos días, 15 días, alrededor de 15 días fueron los que sufrieron una tormenta ciclónica tremenda. Pablo les había dicho que esperaran, que luego se hicieran a la mar. Él iba como prisionero. Y yo, hermanos, en este tiempo, esta historia la he tomado con un paralelismo con la iglesia del Señor. La iglesia, Pablo, supóngase y mire como referente, Pablo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos días y de estos días. Y dice así: estando ya a salvo después de toda la tormenta, y es donde quiero focalizar un poquito el tema, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora, en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Luego vamos a terminar estos versículos. Pero usted recuerde, la iglesia siempre ha transitado y ha tenido que atravesar tremendas tormentas. La historia de la iglesia, cuando uno estudia la historia de la iglesia, esas páginas están llenas de dificultades, están llenas de persecución, porque, por ejemplo, Pablo, allí en Jerusalén, lo persiguieron para matarlo los de su propio pueblo. La gente de su pueblo quería matarlo porque él predicaba el Evangelio. Y la iglesia siempre ha sufrido la persecución de personas que han querido acallar a la iglesia, que han querido que la iglesia no abra su boca para hablar de Jesucristo. Pero nunca lo ha impedido, porque siempre la iglesia se ha levantado, porque el propósito de Dios es que la iglesia, su iglesia, que soy yo, que es usted, que somos todos los cristianos que estamos alrededor del mundo, esa iglesia va a cumplir el propósito de Dios.
va a llegar a cumplir el plan de Dios que Dios ha estipulado. Predicar hasta lo último de la tierra, predicar a toda criatura, hacer que todos lleguen a conocer la salvación para sus vidas. Ese es el plan de Dios. Y a través de la historia, hay tantas historias que a uno lo conmueven realmente de lo que Dios ha hecho. Y usted dirá, pero han pasado sufrimiento. ¿Y quién te dijo que no va a haber sufrimiento en medio de ese derrotero de la iglesia sobre esta tierra? Al Señor lo persiguieron, al Señor llegaron a matarlo y a nosotros nos van a perseguir. Muchas veces queremos que la gente simpatice, que los que están en eminencia simpaticen, pero usted ve, por ejemplo, Pablo ante un tribunal, ante otro tribunal, ante Festo, ante Félix, todos esos quizás en un momento simpatizaban, quizás en un momento por poco me persuades a ser cristiano, a ser de este camino, pero las ambiciones personales de esas personas no los dejaron echar mano de la vida eterna. Ahora, todo aquel que echa mano de la vida eterna es salvo. Y nosotros tenemos que dar la oportunidad. Por eso la iglesia está sobre la tierra. Por eso estamos sobre esta tierra. Usted dirá y habrá pensado en algún momento cuánto sufrimiento estamos pasando. Pero la iglesia está con un plan de Dios puesto para que todos lleguen a la salvación. Dios se tarda en venir, dicen algunos. Pero Pedro, el apóstol Pedro dice, no es que el Señor se tarde, es que está esperando que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. El deseo de Dios es que todos se salven. No todos se van a salvar porque no todos echan mano del Evangelio. No todos reconocen a Cristo como el Salvador del mundo. Pero aquí la palabra del Señor, después de todo el naufragio, después de toda esa tormenta que azotó la nave, que estuvieron en medio del mar por 14 días azotados, no son pocos días. Imagine la nave de aquellos días. Imagínese en medio de ese mar embravecido. Pero dice, cuando estuvieron a salvo, la tormenta los llevó a la isla de Malta. Y allí ellos bajaron, los que iban presos, porque junto con Pablo iban otros presos. Eran presos, era un barco que llevaba grano, pero aprovechaban para viajar o para llevar, iba a cargo de un centurión, Pablo, para que fuera custodiado. Pero Dios guardó su vida de la muerte una y otra vez. De los judíos queriendo matarlo, los gobernantes no se lo dieron a los judíos, él apeló a Roma, quería declarar como ciudadano romano. Ahora, en algún momento cuando arreciaba la tormenta, alguien dijo y propuso en el barco, ¿por qué no matamos a todos los prisioneros para que no se escape ninguno? Pero el centurión no quiso que eso sucediera. Siempre Dios guardando la vida de los siervos de Dios, siempre guardando la vida de aquellos que creen en Él, siguen a Él y son fieles al Señor. Ahora, dice, y los naturales los trataron de una manera amigable, con no poca humanidad. O sea, fueron humanitarios.
siempre encontraba alguien que lo guardase, que respetara su vida, porque él tenía un propósito de Dios sobre su vida. Y tú tienes un propósito de Dios sobre tu vida. Mientras en nosotros haya un propósito de Dios para cumplir, somos inmortales. Cuando dejamos de tener un propósito, una tarea para nosotros, y nos vamos con el Señor. Tenemos proyectos, tenemos cosas por delante, pero Dios dice, quiero que estés conmigo. Ahora, mientras estamos aquí, nosotros tenemos que tener la pasión y el fuego por el Evangelio, por el Señor. Y dice que le encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, mire usted, ¿no? Un siervo de Dios siempre tiene y está dispuesto a colaborar. ¿Qué necesidad tenía Pablo de ir allí en medio de las ramas y de la leña si eso lo hacían los naturales de la isla? Lo hacían ellos, encendieron el fuego. Pero siempre un hombre de Dios, un siervo de Dios, no se le tiene que caer ningún anillo para colaborar en lo material. Estar dispuesto a colaborar en lo que haga falta. Porque Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que ser preparados para toda buena obra, para toda buena obra. Recuerdo hace muchos años, cuando éramos jóvenes con el pastor Armando, fuimos a un lugar y estaban haciendo cavando una zanja para las cloacas. Y ahí estuvimos colaborando, siempre dispuestos a colaborar. El creyente debe estar dispuesto a colaborar. Nunca debe quedarse con las manos en el bolsillo mirando cómo otro trabaja. Dicho sea de paso. Amén. Para ganarse el corazón de los demás. Y Pablo, en esta situación, él fue a buscar leñas para tirar, a avivar el fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer, avivar el fuego en nosotros, no apagarlo. Debemos ser gente que está dispuesta a avivar el fuego del Espíritu Santo en esta hora. Mire, en este tiempo, buscando los paralelismos con la iglesia en tormentas, la iglesia siendo perseguida, la iglesia queriendo hacerla desaparecer. De pronto Pablo hizo en esa isla, pero siempre dispuesto a avivar el fuego. Hermano, hermana, que en esta hora que nos ha tocado, nos encuentre avivando el fuego. Y cuando uno aviva el fuego, el enemigo se enoja. Allí había una serpiente y al parecer era bastante venenosa porque los de esa isla esperaban que se hinchara Pablo y empezara a morirse, se muriera, porque dicen algo habrá hecho. Y eso es lo que muchas veces decimos cuando a alguien le pasa algo. Algo habrá hecho. ¿Nunca dijiste o pensaste algo habrá hecho para tener esta situación? Amén. Ahí estamos. ¿Nunca pensaste de alguien que estaba pasando por alguna situación, algo habrá hecho que le está pasando esto? Y quizás no le pasó nada. Pero no seas alguien que juzga a los demás.
que alguien que piensa que por pasar alguna cosa está pasando por alguna situación, por algo que tiene que pagar. Ora por tu hermano, pide por tu hermano, acompaña a tu hermano. Y Pablo lo único que hizo fue sacudir esa serpiente y tirarla al fuego, porque el fuego quema todo. En el fuego se queman las serpientes. En el fuego se quema lo que nos sirve. Y hermano, el fuego del Espíritu Santo se está encendiendo en el mundo en esta hora para que todos puedan conocer la grandeza de Dios. Algunos van a aceptar, otros no van a aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo veía y comparaba este paralelismo. Antes de esta pandemia, antes que nos encerraran a todos, cada uno en nuestras casas, se cerraron las iglesias. Antes de todo esto, nosotros íbamos hacia el propósito de Dios. ¿Qué propósito? Estamos escuchando desde hace tiempo que viene el último gran avivamiento sobre la faz de la tierra, el avivamiento más grande que haya habido sobre la tierra. Y lo estamos sintiendo y lo estábamos sintiendo y nos trasladábamos de un lugar a otro, íbamos a ver, la curiosidad nos llevaba a ver esos avivamientos que están en el mundo y que se está encendiendo el fuego de una manera maravillosa. Pero usted dirá, ¿qué pasa? Se detuvo todo, las iglesias cerradas, las grandes concentraciones que usted está esperando para visitar, para encender el fuego en su vida, se paró todo. Y usted dice, ¿y ahora? Estamos con Pablo en la isla de Malta, azotado por tormentas, habiendo perdido todo, habiendo perdido aún la nave. 3 meses dice que estuvieron todo el invierno y al principio de la primavera recién volvieron a emprender ese viaje hacia el objetivo que Dios tenía con Pablo. Estuvieron allí, fueron azotados, pero el diablo no pudo detener el propósito de Dios. El diablo no va a detener el propósito que Dios tiene, el plan que Dios tiene de este gran último avivamiento sobre la faz de la tierra. Y todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios van a entrar en este avivamiento. Pero usted me dirá, hermano, iglesia cerrada, no podemos reunirnos, tengo unas ganas de reunirme. Antes faltábamos a los cultos y bueno, nos quedamos y ahora extraño tanto tiempo sin culto. Hermanos, en este tiempo Dios está haciendo cosas grandes, porque aún Pablo en esa isla habrá dicho el diablo, lo detuve, acá va a morir. Dios decía que lo iba a llevar a Roma, pero acá va a morir. Y no fue así. Mire usted, aunque la iglesia encerrada, aunque Pablo en una isla totalmente aislado del mundo y aparentemente del propósito de Dios, la iglesia estaba con el poder de Dios sobre su vida. Pablo estaba con el poder de Dios sobre su vida, supo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, estaba actuando en esa isla. Yo lo llevo al versículo 7, dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio,
quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Dios va preparando el camino. Por un lado, el diablo va queriendo destruir, porque Él está para robar, matar, destruir. Pero por otro lado, Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. De pronto, el principal de la isla, que quizás era un romano, que tenía muchas propiedades y mucho poder, los hospedó por 3 días. Y mire el verso 8, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Lo sanó. Se sanó por el poder de Dios. Hermanos, la iglesia está como Pablo en la isla de Malta, encerrada entre 4 paredes. No salgas de tu casa, no salgas de tu casa. Los pastores hacen trámites para abrir las iglesias, no se puede. Los otros días aquí en Santa Fe dieron paso a que se abra el casino, pero cuando vieron que otros levantaron la voz, dieron marcha atrás. ¿Se da cuenta lo que pasa en el mundo? Es el diablo queriendo detener a la iglesia. Pero entre tus 4 paredes vos vas a predicar el evangelio. Porque Pablo, en una isla, totalmente aislado en medio del Mediterráneo, sin que nadie supiera lo que había pasado con él, de pronto fue un instrumento de Dios en aquel lugar. Y dice que el padre de aquel hombre se sanó. Estaba con fiebre, estaba mal, pero se sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te va a usar para que puedas hacer milagros de sanidad. No importa que estés allí como encerrado, que solo podés salir a la puerta de tu casa, pero allí en la puerta de tu casa vas a ser una bendición, vas a ser un hombre o una mujer que sirve a la sociedad, que muchos se sanan, que muchos escuchan el Evangelio, porque el poder de Dios no está detenido. El poder de Dios sigue actuando y en esta pandemia encerrados, la iglesia parece que todo es contra la iglesia, porque la iglesia es como este viaje de Pablo, como Pablo predicando el Evangelio por todo Asia Menor, queriendo llegar a Roma, la capital del imperio. Pero el diablo no lo pudo detener. El diablo no va a poder detener a su iglesia. Vos y yo somos la iglesia del Señor. Y mientras la iglesia esté como Pablo en una isla, van a suceder milagros. Mientras la iglesia esté buscando a Dios, mientras la iglesia esté orando al Señor y estando en intimidad con el Espíritu Santo, van a suceder milagros. Sigue orando, sigue buscando. Y dice, hecho esto, también los otros de que en la isla tenían enfermedades. Así que esa isla pudo comprobar el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y aún en este momento, donde para Pablo estar en esa isla era como estar encerrado. Pero él fue usado por el Señor. No te desanimes, no bajes los brazos, porque en medio de esto Dios te va a usar. Y cuando la iglesia salga de este encierro, Dios va a hacer cosas grandes y el gran avivamiento va a venir como una gran tormenta, arrastrando todo lo que nos sirve y haciendo milagros, sanidades, prodigios y señales a todos los que no creen y a todos los que no siguen al Señor. Dios te va a usar ahora
Encerrado, sí, encerrado. En una isla, sí, en una isla. Créelo en el nombre de Jesús. Dice el verso 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios es tu provisión y la mía. Lo perdieron todo. Quizás quedaron con lo opuesto. Imagínate a Pablo con lo opuesto. No le quedó nada y el resto también. Pero por causa de un hombre de Dios, le proveyeron todo para ese viaje para llegar a Roma. Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh. Hay cosas que suceden, hay naufragios que enfrentar, pero hay victorias que disfrutar. En el nombre de Jesús, Dios te va a proveer todas las cosas en este tiempo que quizás estás atribulado, pero no permitas que la tristeza, la tribulación haga presa de tu vida. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina y comenzaron, el propósito de Dios siguió navegando hacia ese objetivo. ¿Dónde? Roma. Allí en Roma, Pablo, yo quiero terminar con este texto maravilloso que termina el libro de los Hechos. Generalmente todos los libros tienen, o las cartas en el Nuevo Testamento tienen un amén. Este no tiene un amén, pero tiene un texto, el capítulo 28, verso 31, quizás el 30, tiene algo maravilloso que es el objetivo de la iglesia y es lo que permanece en pie hoy en día para nosotros los cristianos de esta última hora. Viene el tiempo, vienen los días del gran avivamiento. No te entristezcas por estar encerrado. Canta, ora, alaba al Señor, busca al Señor, porque algo del cielo se va a descolgar pronto, que va a conmover los cimientos de esta tierra. Porque el pueblo de Dios no está inactivo, está dentro, está aislado, pero está activo, está activo. Pablo allí en la isla de Malta estaba activo, sanó a uno, un testimonio hizo venir a todos los de la isla y de pronto ellos venían para ser sanados y los milagros sucedían. Eso va a ocurrir en tu encierro. Créelo en el nombre de Jesús. Y termina diciendo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, porque tenía ciertas libertades. No fue a la cárcel, sino a una casa alquilada. No sé quién la alquiló, pero allí estaba custodiado con un soldado, un centurión quizás, pero allí estaba y todos los que venían podían escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina tan lindo este libro de los Hechos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Aleluya! Eso es lo que se viene, hermano. Después de este encierro, después de este aislamiento, se viene que podamos predicar el Evangelio con toda libertad, abiertamente y sin impedimento, porque va a haber un fluir del Espíritu Santo sobre la tierra que nadie lo podrá detener. Nadie lo podrá detener. Viene el tiempo, no te quedes aquí con la idea de una isla.
pero sepas y ten seguridad que viene el tiempo donde predicaremos del reino de Dios y enseñaremos acerca de nuestro Señor Jesucristo sin impedimento y abiertamente. Prepárate para esos días. Prepárate para ese tiempo. La iglesia nunca se detiene. La iglesia llega al propósito de Dios. Él llegó, la iglesia, Pablo, llegó al propósito que Dios le había marcado. Quiero que testifiques allí en Roma. Y allí no solamente testificó, de pronto escribió el libro de la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la carta a Filemón, aquel hombre que se había escapado, aquel hombre que algo había robado a su amo, de pronto se encuentra con Pablo en Roma y Pablo dice: ahora yo quiero que tú lo recibas a Onésimo no como un esclavo, sino como tu hermano en Cristo. Oh, aleluya. Lo que hace el poder del Evangelio, lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿usted cree que porque nosotros estemos encerrados, el Espíritu Santo está quietito? No, el Espíritu Santo está obrando cosas grandes en el secreto de Dios. Amén. Hermanos, adelante. No te desanimes, no bajes los brazos. Prepárate como quien se prepara. ¿Vio cómo un boxeador se prepara para la pelea? Usted lo ve que se esfuerza, que le pega la bolsa, le pega el sparring, le da con todo, se entrena, se levanta de mañana, corre, hace kilómetros corriendo y el esfuerzo preparándose para una gran pelea. Hermano, prepárate para la gran victoria, la gran pelea contra las huestes del enemigo. El enemigo está vencido. Él no va a poder sostener a la iglesia dentro de cuatro paredes. Va a explotar la iglesia por todos lados. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús que tu iglesia no está detenida. Está como en una isla, como Pablo en la isla de Malta, habiendo quizás perdido territorio para la mirada humana, pero sabemos que nosotros estamos ganando territorio al diablo. En la intimidad con el Espíritu Santo, en la intimidad con el Señor. Tú estás haciendo cosas grandes en medio de tu pueblo. Allí, Señor, cada familia, hemos declarado que cada hogar, Señor, es un altar familiar y esos altares familiares van a explotar en medio de esta ciudad, en medio del mundo, Señor, porque vamos a predicar el Evangelio como esa oportunidad que tuvo Pablo, Señor, 2 años predicando a todos los que iban a él. Él no iba a ningún lado, él estaba privado de su libertad, pero muchos acudían a él, llegaban a él y él predicaba el Evangelio y escribía sobre la doctrina del Evangelio, lo que había recibido de parte de su Señor. Tú tienes mucho, aprende en este encierro, porque tú tienes mucho que dar. Cuando se abra, mucho no va a poder el diablo sostener. En el nombre de Jesús lo declaramos. Diablo no va
vas a poder sostener a la iglesia dentro de sus casas. Esto explotará por el poder de tu Espíritu. Tú haces como quieres, porque a los que aman tu nombre, Señor, tú ayudas para bien todas las cosas, aún las cosas negativas. Lo declaramos, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú tienes poder. En este tiempo has de sacar a la iglesia en el poder de tu Espíritu, Señor, y ha de predicar el Evangelio a toda criatura. Y han de suceder milagros, señales. Y, Señor, tu iglesia ha de hacer milagros por todos lados. No solamente los pastores, pero aquellos que han estado en la intimidad contigo, Señor, han de ser usados por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. La iglesia victoriosa, la iglesia que sigue adelante, que sigue y llega al propósito de Dios. Dios te bendiga. Adelante. Aleluya. Amén. Creemos a su palabra. Como hemos oído, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y el plan de Dios siempre se cumple. Nosotros podemos cambiar, pero Dios nunca cambia. Damos gracias al Señor y creemos por esta semana, por lo que vamos a iniciar. Y en esta semana iniciamos un nuevo mes. Y seguimos de cuarentena, pero Dios no está en cuarentena, Dios está con nosotros, seguimos cada día unidos a Argentina. Oramos por vos a través de la cadena de ayuno y oración, recibiendo el devocional, y creemos en el Señor que Él ha de obrar cada día y Él ha de ir dando esa salida, esa puerta, abriendo esa puerta. También queremos recordar a los jóvenes de la iglesia que tenemos el desafío para esta semana de los grupos de conexión vía WhatsApp. Estamos utilizando otro medio en el que todos tienen y todos pueden ser parte. Si todavía no te inscribiste, anotate con tu líder, trata de comunicarte al grupo de jóvenes de SEM para estar conectado y formar parte de uno de los grupos de conexión también. En esta noche vamos a orar por nuestra ofrenda. Creemos en la provisión abundante y declaramos un mes de julio de puertas abiertas, un mes de julio de bendición, donde hemos de ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras finanzas también. Padre, creemos que tú has de prosperar a cada familia, tú has de sobreabundar. Creemos, Señor, por los proyectos que cada uno tiene. En ti han de ser bendecidos y prosperados. Gracias te damos, Señor. Amén. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales. Si usted todavía no se ha suscrito a YouTube, le animo que pueda hacerlo. Centro Evangelístico Maranata es nuestra página donde puede ver las reuniones los días martes, jueves y domingos. A todos los jóvenes tenemos también nuestra página en Instagram, donde hay vivos, lunes, miércoles, actividad especial el sábado también, los grupos de conexión a través de WhatsApp, el culto de niños. Toda la familia, todos encontramos un lugar. Y si usted necesita asistencia espiritual, consulte, quiere hacer una consulta pastoral, allí sale un número de WhatsApp donde usted puede comunicarse con nosotros. También puede dejarnos su pedido de oración y el día martes estaremos orando por su necesidad, aparte de cada día unirlo al grupo de pedidos de oración. Creemos que Dios es poderoso y en este tiempo que somos iglesia en casa, esta es la forma de estar conectados. Dios le bendiga.